Bienvenidos mis amados hermanos, una vez más estamos con ustedes en este precioso devocional, Dios queriendo bendecirnos de una manera grande, grande, grande. Qué bueno que podamos reunirnos, qué bueno que podamos tratar con la palabra de Dios, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el vivir y vivir por la palabra de Dios. Siempre, amados hermanos, después de mi bienvenida, decirles, seamos prudentes, siempre seamos prudentes, ¿verdad? Y seamos cuidadosos. Tú te cuidas y vas a cuidar al resto, ¿verdad? Y a seguir adelante. Bueno, estamos estudiando y estamos revisando una serie muy hermosa. Bienaventuranzas, carácter fuerte. Este es el quinto tema. Qué lindo poder llegar. Estamos estudiando, hemos recibido tanto de Dios. Y el tema es los misericordiosos. Vamos a aprender a dónde nos lleva este tema, ¿verdad? Porque aprender este tema es aprender de las características del carácter fuerte, es decir, del carácter cristiano. El carácter cristiano no es cualquier cosa, hermanos amados, porque el carácter cristiano no es otra cosa que demostrar el carácter de Cristo delante de todos los que nos rodean. Dios ya hizo su obra para que nosotros vivamos con este carácter fuerte. Y vamos a aprender acerca de la misericordia en este día. La misericordia viene de Dios. Y viene de Dios porque es inherente a su naturaleza. Y si nosotros somos hijos de Dios, la misericordia tiene que ser una característica de nuestra vida también. Tenemos que aprender, tenemos que introducirnos totalmente en el reino de Dios, porque ahora ya somos parte del reino de Dios. Y quiero invitarles que veamos asimismo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, el versículo 7, que dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es la quinta característica del carácter cristiano que hemos venido estudiando. Y siempre aclaro que no es en orden cronológico necesariamente esto de la misericordia. Ahora, las características anteriores que hemos revisado, es muy importante y bien interesante entender esto. Tienen que ver con la relación con Dios, en nuestra relación con Dios. Las que vienen a partir de esta característica, tiene que ver en la relación con los demás. Este es un tema muy importante, ¿verdad? Porque asimismo sucede en los 10 mandamientos, ¿verdad? Hay relaciones con Dios, mandamientos para la relación con Dios y mandamientos para relación con los demás. Entonces, la misericordia no es cualidad de la naturaleza humana. Tengo que decirlo. La naturaleza humana es egoísta. De suyo, es decir, naturalmente. No somos serviciales, no somos generosos, no somos amorosos, no somos amantes, ¿verdad? Amadores, diría yo, o acostumbrados a amar. Nuevamente, el servicial, el generoso, el cariñoso, se le tiende a considerar como débil, alguien de quien se puede aprovechar y sacar ventaja. Desgraciadamente, así lo ha entendido la gente, el mundo, ¿verdad? La misericordia, mis amados hermanos, viene de Dios, como dije hace unos momentos, porque es inherente en la naturaleza de Dios. Y definitivamente, el Señor Jesús nos enseñó los alcances de la misericordia. Si tú y yo somos ¿cómo se llama?, acuciosos en leer la palabra de Dios, el Señor Jesucristo sanó todas las enfermedades y todas las dolencias.
Venía la gente enferma a donde él y los sanaba. Eso podemos nosotros leerlo en Lucas 4:40. Eso es misericordia. Un día él estaba caminando por los senderos, predicando el evangelio y con sus discípulos. De pronto se encontró con una madre de familia llena de dolor y de tristeza. ¿Por qué? Porque había perdido a su único hijo. Y el Señor resucitó a ese único hijo de la viuda. También lo puedes encontrar en Lucas, en el capítulo 7, versículos del 13 al 15. Eso es manifestación de una misericordia tremenda, ¿verdad? Oh, ¿dónde nos enseñó el Señor Jesús la misericordia también? ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje donde una mujer fue encontrada en adulterio? Y vinieron los fariseos y todo, y la agarraron y se la llevaron delante del Señor Jesús. Y el Señor Jesús salvó a esta mujer de los ataques de estos legalistas, acusadores y pecadores. Eso lo encontramos en Juan en el capítulo 8 del 10 y 11, ahí podemos verlo. El Señor Jesús, y de ahí sale, ¿verdad? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y el Señor Jesús le salvó a esta mujer de morir apedreada, porque eso decía la ley. Pero si él admitía que tenía que ser apedreada, todos hubiesen tenido que morir. Por eso es que el Señor les dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y ellos se retiraron, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor al final? Y le dijo, vete, ni yo te acuso, ¿verdad? Eso es misericordia. ¿Dónde podemos ver la misericordia también? ¿Se acuerdan que el Señor estaba predicando la palabra y todo? Y la gente estaba pero alborotada, ¿verdad? Emocionada oyendo al Señor Jesús. Y dice que venían con los niños. Y los niños querían acercarse al Señor Jesús. Y la gente, los padres de familia, querían que el Señor Jesús los bendijera. Pero entonces se manifestó la ignorancia de sus discípulos, que los reprendían y los apartaban. ¿Y qué hizo el Señor? Eso también encuentran en Mateo 19. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y aquel que no reciba la palabra de Dios como un niño, no entrará en el reino tampoco. Entonces estaba enseñando acerca de la misericordia, que hay que tener misericordia con los niños. Pero la enseñanza no solamente es esa, sino también hay que tener misericordia con la ignorancia de mucha gente que no sabe, que no entiende, que no conoce lo que realmente es el Señor Jesús y Dios y su misericordia, ¿verdad? En otro capítulo, el Señor Jesús, allá en Marcos, en el capítulo 2, ahí él se fue a cenar, ¿verdad? Y se fue a comer con los publicanos, ¿verdad? Y ahí nuevamente el Señor tuvo que manifestar misericordia. ¿Por qué? Porque los que no eran publicanos estaban marginando, desechando a los inaceptables publicanos. Y el Señor Jesús manifestó una misericordia y ahí dijo una frase tremendísima que tú y yo tenemos que tener en mente. El Señor Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Yo no he venido a buscar justos, yo he venido a buscar pecadores. Los enfermos no necesitan médico. Los sanos no necesitan de salud. Entonces, fíjense cómo el Señor nos enseñó los alcances de la misericordia.
enfermedades, tristeza, dolor, acusaciones, persecuciones, con los débiles, ¿verdad? Ayudando a los niños, a los padres de familia. ¿Cómo manifiesta misericordia con los marginados, con esos que son desechados y odiados, ¿no es cierto? Entonces, la misericordia es una característica que en el hombre tiene que ser adquirida. La misericordia es la reproducción del carácter de Dios en la vida de sus hijos. Sí, el hombre está acostumbrado a creer que todo lo puede controlar. Cree que el hombre cree naturalmente que se hace a sí mismo, que cada uno es arquitecto de su propio destino. El hombre anda buscando una religión por la cual se salve o ¿qué diría yo? O le eleve por sí mismo. Y por eso es que no se manifiesta la misericordia tan fácil. Y por eso el Señor Jesús cuando enseñaba dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esa misericordia que muchos andan buscando, pero no a modo de Dios. ¿Qué puedo decir de la misericordia? La misericordia es ocupación de los necesitados. Es ayudar a los menos bendecidos que nosotros, por favor. Es ayudar a los desilusionados, a los desanimados, a los entristecidos, a los enfermos, a los angustiados, etcétera, etcétera, hermano. La misericordia es el ministerio de Dios a los necesitados. Es la manifestación externa de la compasión. Imagínense. Es el acto de Dios. La paz es la experiencia resultado en el corazón del hombre. Entonces, y eso se obtiene por misericordia. Si tú y yo queremos ayudar y manifestar misericordia, definitivamente tenemos que aprender a ponernos en la piel de los necesitados. No solamente sentir lástima o pena de ellos. Es vivir compasión. Es tener piedad hacia los males de otros o por los males de otros, como quiera. Misericordia es mirar a nuestro alrededor y considerar. Hemos conocido la historia del buen samaritano, allá en Lucas 10. Una historia sumamente triste, en donde se muestra a un sacerdote y a un levita. Y no ayudaron a uno que estaba todo golpeado, tirado con una necesidad tremenda, en dolor. Pero este sacerdote y este levita ni caso les hicieron. Pero también aquí encontramos la hermosa historia del buen samaritano. Un hombre que no tenía conocimiento de Dios, entre comillas digo esto. Y sin embargo, tuvo ojos, miró a su alrededor y consideró la necesidad de este hombre que estaba herido, todo maltrecho, y lo llevó para que lo curaran. ¿Y qué dijo? No me puedo quedar, pero ponlo a mi cuenta, cárgalo a mi cuenta, le dijo al médico y a los que cuidaron del buen samaritano. Hermanos, si algo podemos entender y comprender de esta historia del buen samaritano, es que la misericordia tiene que ser obtenida, tiene que ser buscada, ¿verdad? Tiene que ser, tú y yo somos hijos de Dios y por ende tenemos, por ser hijos, la naturaleza. Entonces tenemos que aprender a vivirla. Este sacerdote y este levita, que se entiende que son gente de Dios, no tuvieron misericordia de ese hombre que estaba todo maltrecho. Entonces la misericordia, mi querido hermano, es parte de la fe.
Oh, acabo de decir algo bien importante. La misericordia es una manifestación de la fe. Y yo te voy a decir una cosa así que lo puedo decir como un principio básico en nuestra vida. La fe sin misericordia es muerta, hermano. Es muerta. Eso dice Santiago en el capítulo 2, versículo 15 al 17. Miren lo que dice la palabra. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo. Entonces, wow, una de las señales del carácter fuerte, del carácter cristiano es la misericordia, porque la misericordia tiene que ver con todo lo que nos rodea, con toda la gente que nos rodea. Tú y yo no podemos caminar, ir por todo lado donde vamos y no ver las necesidades de los otros. No tener compasión, no tener ojos. Visión espiritual 2020 para ver de cerca lo que está sucediendo en el ámbito espiritual de las personas y no solamente espiritual, físico, material. Esa visión espiritual 2020 que nos hace ver de lejos también, a lo lejos. Hermanos amados, tú y yo tenemos que caminar un largo recorrido y tenemos definitivamente que revestirnos de todas las características del carácter cristiano. Si tú y yo queremos honrar a Dios, olvídate, tenemos que hacerlo. El apóstol Juan el Amado, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 17, dice esto: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¡Wow! ¡Oh! Aquí en este versículo acabamos de ver una cosa que es trascendental. Si decimos que Dios puso su amor en nuestra vida y no somos misericordiosos, y si nosotros cerramos contra la necesidad de las personas nuestro corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? A lo mejor no mora. La misericordia, mi hermano, óigame lo que voy a decir, no vacila. La misericordia es voluntaria. La misericordia responde a la necesidad de los que la necesitan. Yo puedo decir claramente y sencillamente, los misericordiosos son gente activa en compasión. Activa en compasión. No se quedan, hermanos. No se quedan con las manos en los bolsillos. Más bien, sacan de los bolsillos. Tienen su mano abierta. Los misericordiosos son gente de corazón tierno. ¡Qué lindo! Los misericordios son de buen corazón. No pueden ver prejuicios. No pueden ver perjuicios que los impidan ser de buen corazón. Si me preguntaran, ¿dónde tenemos que manifestar la compasión? De una manera así total. La iglesia, déjenme decirles esto, el matrimonio es uno de los lugares más propicios para describir la misericordia. ¿Sí? Cuando novios, besos. Cuando esposos, misericordia. La misericordia nos hace cumplir. La misericordia nos hace responder con amor,
con gracia a las necesidades de nuestra pareja. Si algo necesitan nuestros hijos, si algo necesitan nuestros hijos de nosotros, es nuestra misericordia. Es enseñarles misericordia. ¿Cómo les enseñamos? Mostrándoselo. Tenemos que instruir a nuestros hijos. Tenemos que, la misericordia nos lleva a identificarnos con ellos. No a ser jueces. No. Ninguno llegó al matrimonio y siguieron los años pasando y fuimos perfectos. No, Señor. Alguien necesitó de misericordia en nosotros. Partiendo de Dios, Dios puso a nuestro alrededor gente con mucha misericordia que nos enseñaron, nos instruyeron, nos llevaron, nos guiaron. Sí, la misericordia no acusa. La misericordia oye. La misericordia tiene menos boca y más orejas. La misericordia nos hace entender la posición de la gente. Misericordia es la justicia de Dios en sus hijos, en nosotros. Y definitivamente esta justicia de Dios es la que nos lleva a cumplir con Él y con los demás. Tú y yo tenemos que entender, abrir la mente y mirar lo que es la obra de Dios. Porque la obra de Dios no eres tú solito. Tienes gente a tu alrededor. Si trabajas, tienes compañeros de trabajo. Si eres casado, tienes pareja y tienes hijos. Si eres parte de una familia, a lo mejor tienes hermanos, sobrinos, tíos, abuelos. Es decir, tienes gente de donde manifestar la misericordia. Y nuevamente puedo decir esto, es la justicia de Dios en nosotros la que nos lleva a cumplir con Él y con los demás a través de la misericordia. Yo puedo decir así, pero tajantemente en este día, la misericordia viene de dejar que Dios actúe en nosotros libremente, que nosotros no le pongamos pereque, hermanos, que no le pongamos barrera, sino que digamos, aquí estoy, Señor, úsame como vehículo de la misericordia. La misericordia viene de estar llenos de Dios, llenos de su amor. Es vivir la obra transformadora de la cruz. Oh, por eso el Señor Jesucristo decía y dijo, Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esa es la promesa, alcanzarán la misericordia de Dios. ¿De qué se trata esto? ¿Sabe de qué se trata? Cuando estamos hablando de que estamos alcanzando la misericordia de Dios, es de que vamos comprobando que Dios no es deudor de nadie. Es decir, si nosotros hacemos algo, Dios no se queda con eso. Dios no siempre hay recompensa, mi querido hermano. Siempre hay recompensa. ¿Cuál es la promesa? Que el que vive con la misericordia, oigan esto, morirá con la misericordia. Es decir, la misericordia de Dios nos rodeará siempre. ¿Qué es alcanzar la misericordia de Dios? Es vivir, es ser bienaventurado. Pastor, barájemela despacio. ¿Qué es ser bienaventurado? Es disfrutar de pleno contentamiento. ¿Qué es ser bienaventurado? Es satisfacción total. Es bienestar total. ¿Sabes qué es ser bienaventurado? Es vivir y usufructuar el carácter de Dios. Es decir, hacer uso del carácter de Dios.
Es vivir la realidad del reino de Dios. Oh, mis hermanos, yo digo todo esto y solamente puedo decir, oh, cómo necesitamos la misericordia de Dios. ¿Cómo necesita la iglesia la misericordia de Dios? ¿Cómo necesitamos los pastores la misericordia de Dios? ¿Cómo necesitamos las familias pastorales la misericordia de Dios? ¿Cómo necesitamos los siervos líderes la misericordia de Dios? ¿Cómo necesitamos las congregaciones la misericordia de Dios? Por eso, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que me estás escuchando, aprendamos a vivir el carácter fuerte, el carácter cristiano, hermanos. La misericordia viene de Dios. Recuerda siempre esto, la misericordia es inherente a su naturaleza. Por eso tenemos que introducirnos totalmente en el reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque ahora somos parte de ese reino. Y siempre podemos ser bienaventurados al ser los misericordiosos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias a ti una vez más. Señor, Señor, ¿cómo necesitamos vivir misericordia? Aprender a vivirla, Señor. Tú moras en nosotros, inherente en ti es la misericordia. No puede vivir un hijo tuyo en comunión contigo y no tener misericordia, no vivirla. Aquí estamos. Tenemos que aprender a vivirla, tenemos que aprender a actuar en ella, con ella. Tenemos que aprender a usar la misericordia. Tenemos que aprender a extender nuestras manos, nuestra vida, nuestro ser íntegro y vivir misericordia. A ti te doy las gracias en este día, Dios mío. A ti te doy las gracias, Padre mío, porque en este día yo quiero pedirte perdón. Perdón por nuestros pecados, perdón por no haber sido misericordiosos a tu medida. Perdónanos, Señor, y sana nuestro interior y que se produzca, Espíritu Santo, haz que se produzca una revolución dentro de nosotros mismos y a partir de este momento vivir la misericordia para ser bienaventurados. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesucristo lo he hecho en este día. En el nombre de Jesucristo te lo he pedido. Y en el nombre de Jesucristo esperamos vivir a tu medida y tener el carácter fuerte como el tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. A practicar, hermanos, a vivir misericordia. Cada día es un nuevo día y cada día hay nuevas oportunidades. Y esas oportunidades son de Dios para que nosotros manifestemos el carácter fuerte, ese carácter que Dios quiere que vivamos. Él ya hizo la obra en nosotros para eso. Amén. Así es que nos seguimos viendo en estos devocionales. Nos veremos en el culto de oración y el domingo nuevamente estaremos, ¿verdad? Predicando y estando presenciales de una parte y por los diferentes plataformas otra parte. Así es que un abrazo a la distancia y les digo de todo mi corazón, les amo entrañablemente y les extraño cantidades. Dios les bendiga.